Bueno, hola a todos. Vamos a dar comienzo a este último módulo de inmunizaciones en el adulto, al cual vamos a dividir en dos partes, como para que a ustedes les sea más cómodo su lectura y su visión. El título que yo elegí para este módulo es El pediatra como médico de la familia. Y bueno, primero me gustaría comentarles por qué es importante vacunar a los adultos. Porque evitan que padezcan enfermedades graves inmunoprevenibles y además evitan que se transformen en reservorios de estas enfermedades inmunoprevenibles, con lo que eso significa tanto en la transmisibilidad de los niños pequeños como en otros adultos, sobre todo aquellos adultos que tengan alguna condición de riesgo. La vacunación representa una manera rentable y eficiente para prevenir en las personas la mortalidad y la morbilidad debido a infecciones y además que estas infecciones redunden en hospitalización y un alto costo económico, con lo que representa para las naciones el gasto en salud y a su vez la pérdida de productividad de esos individuos que se enferman. La vacunación universal a través de los programas de inmunizaciones ha contribuido a disminuir drásticamente la incidencia de muchas enfermedades infecciosas y erradicar algunas de ellas, como la viruela, eliminar algunas regiones, por ejemplo, de las Américas, de Europa, del sudeste asiático, de polio, y controlar algunas enfermedades, como por ejemplo lo que nos está pasando con coqueluche. La inmunización integral de la familia es un programa de la OPS que insta y busca que los Estados miembros coordinen en forma cooperativa las alianzas para apoyar esfuerzos de esos Estados miembros para reducir de manera sostenible y equitativa la mortalidad por enfermedades inmunoprevenibles. Esto está determinado mediante la implementación de estrategias de control y eliminación de modo tal de mejorar la calidad y esperanza de vida para los pueblos de las Américas. Revigorizar la inmunización como un bien público para la salud universal. Existen distintas estrategias que implican, por un lado, la incorporación de vacunas de los adultos en los calendarios nacionales, incorporar las vacunas a los programas de medicina preventiva, formación continua en el pregrado y en el posgrado, mejorando los conocimientos de los médicos, clínicos, oncólogos, cardiólogos, obstetras, neumonólogos, gerontólogos, farmacéuticos, enfermeros, vacunadores y estudiantes que están en contacto con adultos. Y a su vez hay que difundir esas recomendaciones elaboradas por los organismos oficiales y las sociedades científicas, capacitando intensamente sobre vacunas a todos estos grupos que ya nombré, capacitándoles a su vez sobre el desarrollo de nuevas vacunas, nuevos esquemas, oportunidades perdidas de vacunación, las falsas contraindicaciones, fortalecer lo que es la eficacia y la seguridad de las vacunas y de las correctas indicaciones en adultos sanos o con patología de base o embarazadas, y todo esto, insisto, redunde en evitar oportunidades perdidas de vacunación. El pediatra como médico de la familia tiene una posición privilegiada en cuanto al poder promover y fortalecer los conceptos de vacunación e inmunización a través de las enfermedades inmunoprevenibles de todo el grupo familiar, a la edad adecuada, aumentar las coberturas, realizar promoción y educación. Usted sabe que cuando un chico viene a la consulta médica, que obviamente lo trae un adulto, ese adulto puede ser su mamá, esa mamá está embarazada, su papá, que quizás hace un montón de tiempo que no se evalúan las inmunizaciones, algunos de los cuidadores, que pueden ser adultos mayores, los abuelos, tíos. Entonces, tenemos que, con una visión ampliada, también no solamente ocuparnos de las enfermedades inmunoprevenibles de ese niño que concurre a la consulta, sino de todo el grupo familiar que lo está acompañando. El calendario de vacunación en la Argentina es un calendario muy amplio, ¿sí?, que vacuna a todos los grupos etarios, desde el nacimiento hasta los adultos mayores, en forma gratuita y obligatoria. Y tenemos muchas vacunas incorporadas al calendario nacional que pueden recibir y deben recibir nuestros adultos. Otro tema importante es que en estos años el envejecimiento poblacional y la salud de las Américas ha presentado fluctuaciones y tenemos que recordar que la eficacia y la efectividad de las vacunas disminuyen con la edad. Esto se hace más evidente después de los 65 o 70 años de edad y eso es el resultado de complejos cambios en el sistema inmune que se producen durante el envejecimiento. Este fenómeno, denominado inmunosenescencia, que son los cambios asociados con la edad en la respuesta inmune, aumenta la susceptibilidad a algunas enfermedades infecciosas. Y es por eso que los adultos mayores requieren una mirada especial e incorporar en su calendario nacional vacunas específicas para ese grupo etario. ¿Qué vacunas pueden recibir los adultos en general? Neumococo, SAL, influenza, doble, DPT celular, hepatitis B, hepatitis A, triple, doble viral, varicela, herpes zóster, vacunas meningocócicas, HPV, fiebre amarilla, fiebre hemorrágica argentina, COVID-19 y vacuna del virus incisional respiratorio. Con respecto a la vacuna neumocócica, en la Argentina es la principal causa de consulta y de internación respiratoria en todas las edades, aunque afecta especialmente los extremos de la vida, menores de 5 años y mayores de 65 años. La carga de enfermedad, como dijimos, es mayor en esas edades extremas. Si ustedes observan en este gráfico es bien significativo cómo la carga en los menores de 5 años aumenta y en los mayores de 65. La tasa global de letalidad por enfermedad neumocócica es de un 12% y Argentina oscila entre el 16 y el 0.7%. Luego de la introducción de las vacunas antineumocócicas en Argentina, lo que se observó fue una moderada declinación en la aportación de los serotipos vacunales y un incremento, ¿sí?, en los serotipos no vacunales y una disminución global de la enfermedad neumocócica en la población de niños vacunados y de las neumonías en los mayores de 65 años, lo que evidencia la importancia de la inmunización y el concepto de inmunidad colectiva o de rebaño. En el año 2024, la incidencia acumulada por neumonía fue de 281 casos por cada 100.000 habitantes. Y cuando observamos lo que pasa con la incidencia en Estados Unidos, fíjense el impacto que produce en la caída de la enfermedad neumocócica invasiva en los adultos mayores cuando se incorpora la vacuna en los niños menores de 5 años, ¿sí? Y que ese impacto es mayor cuando en el año 2010 se incorpora la vacuna de 13 serotipos. Y vamos a ver qué es lo que pasa ahora, una vez que se incorporó la vacuna de 20 serotipos. Como verán, los serotipos no vaccinales se mantienen estables en cuanto a la incidencia, ¿sí?, en los adultos en todos estos años desde la incorporación de la vacuna de 7 serotipos, mientras que los que descienden en forma marcada son aquellos serotipos vaccinales contenidos en la vacuna de 13 serotipos. Y vamos a ver qué es lo que sucede en estos años luego de la incorporación de la de 20 serotipos. En la Argentina, la historia en cuanto a la incorporación de las vacunas al calendario y a la aprobación por parte de la autoridad regulatoria, que para Argentina es la ANMAT. En el 2010 se aprueba la vacuna 13 valente, en el 2023 la 15 valente y en el 2023 la vacuna conjugada 20 valente. Las vacunas pueden utilizarse a partir de las 6 semanas de vida y recordar que tanto la de 15 serotipos como la de 20 serotipos son totalmente intercambiables con la vacuna de 13 serotipos.
La enfermedad neumocócica en la Argentina y en el mundo tiene como objetivo, la estrategia de prevención está focalizada, por un lado, en los pacientes sanos, ¿sí? Menores de 5 años, o sea, lactantes y menores de 5 años, y personas mayores a partir de los 65 años. Y para ese grupo, que no está incluido dentro de lo que es el calendario nacional, recordar que tenemos grupos de pacientes con factores de riesgo. Algunos inmunocomprometidos, como son todas aquellas inmunodeficiencias congénitas, adquiridas, infección por HIV, insuficiencia renal, síndrome nefrótico, todas las enfermedades neoplásicas, la inmunosupresión farmacológica, tanto por quimioterapia como por biológicos, que cada vez se están utilizando más en el tratamiento de patologías crónicas, los pacientes trasplantados, los pacientes con mieloma, los pacientes con asplenia funcional o anatómica, los pacientes con implante coclear y fístula de líquido cefalorraquídeo, que a pesar de no corresponder a entidades con inmunocompromiso, se consideran de alto riesgo para enfermedad neumocócica invasiva. Luego tenemos los pacientes no inmunocomprometidos, que son todos los que tienen patología cardiológica, respiratoria, diabetes mellitus, tabaquismo, enfermedad hepática crónica, y un grupo especial que son aquellos pacientes que han recibido trasplantes con células precursoras hematopoyéticas. Entonces, como nosotros tuvimos incorporado en nuestro calendario nacional, ¿sí? La vacuna de 13 serotipos en el esquema secuencial, más la vacuna polisacárida, vamos a tener que ver cuando nos enfrentamos a estos pacientes que tienen factores de riesgo, que son adultos mayores, vamos a dejar lactantes y niños, porque esto ya se desarrolló en módulos anteriores. Vamos a ver que estos pacientes vamos a tener que saber cuál es el estatus en cuanto a sus inmunizaciones con respecto al neumococo con el cual nos enfrentamos cuando nos sentamos a evaluar. Entonces vamos a ver que tenemos pacientes que no recibieron nunca ninguna dosis de vacuna antineumocócica. Bueno, ese paciente, sea un adulto joven, o sea un adulto mayor, sea un adulto sano, o sea un adulto con patología de base, o sea un adulto mayor, sano, mayor igual de 65 años, con una sola dosis de vacuna antineumocócica conjugada de 20 serotipos, va a estar protegido y no necesitamos al día de la fecha hacer ninguna otra intervención. El problema es cuando nos encontramos con personas que ya habían recibido alguna dosis de vacuna antineumocócica previa, entonces nos vamos a centralizar en aquellos pacientes de 18 años o más, que es el objetivo de este módulo. Entonces, si ese paciente tiene 18 a 64 años y tiene una enfermedad crónica con riesgo aumentado de enfermedad neumocócica invasiva y recibió previamente una vacuna de 13 serotipos, a este paciente con un intervalo mayor o igual de 12 meses le vamos a tener que dar una vacuna de 20 serotipos. Al revés, si el paciente hubiese recibido una vacuna polisacárida de 23 serotipos, que no es una vacuna conjugada, que sabemos que las vacunas polisacáridas solamente estimulan la inmunidad humoral y que la respuesta inmunológica va cayendo a lo largo del tiempo, a ese paciente, si ya pasaron más de 12 meses de haber recibido la vacuna polisacárida, le damos una dosis de vacuna de, eh, de 20 serotipos. Ahora, si el paciente recibió ya un esquema secuencial y es un paciente entre 18 y 64 años y tiene una patología crónica, pero no inmunosupresora, y ese paciente ya recibió el esquema secuencial, no necesitamos por hasta los 65 años aplicar ningún tipo de vacuna polisacárida porque el paciente está protegido. Tiene una vacuna neumocócica de 13 serotipos y una vacuna polisacárida de 23 serotipos y no está inmunosuprimido. Cuando llega a los 65 años, ahí sí le vamos a dar la vacuna de 20 serotipos. En aquellos pacientes que sí tienen una enfermedad inmunosupresora, ¿sí? Hayan recibido vacuna de 13 serotipos, vacuna de 23 serotipos o un esquema secuencial, ese paciente pasado los 5 años de la última dosis, ¿sí? De cualquiera de las dos vacunas, habiendo tenido las dos vacunas previamente aplicadas, le vamos a dar una dosis de vacuna de 20 serotipos. Y en aquellos pacientes de 65 años o más, si recibieron una vacuna de 13 serotipos, al año ya le podemos dar la de 20. Si recibió la polisacárida y pasaron también más de 12 meses, al año le damos una dosis de 20 serotipos. Y si recibió un esquema secuencial, el paciente tiene 65 años o más y ya pasaron 5 años de la última dosis de ese esquema secuencial, también le voy a dar una dosis de vacuna de 20 serotipos. Lo importante es tener siempre a mano las tablas, ¿sí? Porque, bueno, la combinación en base a que si es un paciente sano o no, si tiene una patología de base, si esa patología es inmunosupresora o no inmunosupresora, va a cambiar nuestra conducta. Entonces, conclusiones con respecto a enfermedad neumocócica y vacunación, la inmunización es la forma más efectiva de prevenir la enfermedad. La incorporación de la vacuna conjugada a los calendarios ha disminuido la carga de enfermedad neumocócica, tanto en adultos mayores como en los lactantes, donde no solamente interviene la inmunidad aportada por la inmunización individual, sino la inmunidad colectiva. Los esquemas de vacunación, por lo tanto, tienen que incluir a los lactantes, adultos mayores y todos los pacientes que tienen una patología de base con riesgo aumentado de enfermedad neumocócica. La importancia, nuevamente, remarco la inmunidad de rebaño y las incorporaciones y los cambios en el esquema de inmunización de la enfermedad neumocócica van a depender de los resultados de la vigilancia epidemiológica de esas poblaciones vacunadas, del desarrollo de nuevas vacunas que permitirán establecer estrategias más adecuadas para el control de la enfermedad neumocócica. No solamente en cuanto a la incorporación de nuevos serotipos, sino también al desarrollo de nuevas vacunas, como son las vacunas proteicas. Vamos a tomar ahora los conceptos fundamentales aplicados al adulto de influenza. Recuerden que se producen más o menos de 3 a 5 millones de casos de enfermedad grave y aproximadamente un medio millón de personas mueren en forma anual por influenza. La mortalidad por influenza en los países desarrollados está asociada a los mayores de 65 años. Y en el año 2020 se produjeron 16.000 muertes por influenza y 280.000 internaciones por influenza en Estados Unidos. En América Latina, el 90% de las personas que fallecen por influenza estacional son mayores de 65 años. Recordar, ¿sí?, que la eficacia en los menores de 65 años, cuando existe una buena concordancia entre la cepa viral circulante y la cepa vaccinal, es de aproximadamente un 70 o un 90%, y cuando esa concordancia no existe, es de un 30 a un 60%. En los ancianos, produce una reducción hospitalaria por causa respiratoria de aproximadamente del 30 a 40% y reduce la mortalidad de un 30 a un 50%. Y en los pacientes que tienen enfermedad obstructiva crónica en adultos institucionalizados, reduce prácticamente un 50% la necesidad de hospitalización y un 70% la reducción de muertes por influenza. Entonces, ¿por qué vacunamos contra influenza? Para reducir las complicaciones, las hospitalizaciones, las secuelas y las muertes por influenza en los adultos mayores y en aquellas poblaciones de riesgo. Básicamente recordar que tenemos dos virus de influenza, el virus A y el virus B, y también está descrito el C, de los cuales nos vamos a ocupar fundamentalmente del virus A y B, que son los que contienen el antígeno vaccinal. El virus A es el que
donde se producen variables antigénicas mayores y pueden ocasionar pandemias grandes con mortalidad importante, como fue la pandemia del año 2009. Y el B solamente tiene variaciones antigénicas menores, puede circular simultáneamente distintas estirpes de B, y la enfermedad grave suele limitarse a personas con factores de riesgo. La variabilidad antigénica del virus de influenza, recordemos que tenemos mutaciones menores, ¿sí? Que son mutaciones del ARN que codifica la proteína H y la proteína N, estas variaciones son las que se asocian con el riesgo de epidemias anuales y debe tomarse en cuenta para la inclusión de las cepas de las vacunas. Y los shifts son cambios en el ARN que secuencia la proteína H o la N, solamente se producen en el virus A, son grandes cambios antigénicos, puede asociarse a la recombinación de segmentos de ADN de virus de distintos orígenes, distintas especies animales, mamíferos, aves, y da origen a nuevos subtipos que a su vez son los que pueden causar esas pandemias si la cepa tiene la suficiente virulencia y transmisibilidad, como fue el brote de H1N1, los casos de gripe aviar en humano, que bueno, en realidad es el tipo de gripe aviar, pero esa interacción, ¿sí? De distintas cepas animales, ¿sí? Con cepas humanas son los que modifican ese ARN y pueden desarrollar un nuevo tipo de virus de influenza A y ser responsables, si la cepa es virulenta y tiene alta transmisibilidad, de las epidemias, como ya le dije, la del 2009. Fíjense acá, esto es cómo está circulando en los últimos años el virus influenza, donde se observa a lo largo de estos años un neto predominio de influenza A en ambos hemisferios, un descenso significativo de B, y no se observa dentro de lo que son la cepa de B, la circulación de la cepa Yamagata, y esto va a tener implicancias en cuanto a las formulaciones de las formas farmacéuticas de la vacuna de influenza, tanto para el hemisferio norte como para el hemisferio sur, para la próxima temporada de influenza. Eh, en América, tanto a nivel global, la circulación se mantiene baja, con una tendencia que va variando de acuerdo al área geográfica. Nosotros sabemos que en los países tropicales la circulación se mantiene estable a lo largo de todos los años, mientras que en los países templados la mayor circulación la observamos durante la temporada de otoño e invierno, aunque a veces se producen brotes en primavera. Entonces, vamos a ver cuál es la situación de la vacunación en las Américas. Vimos que aproximadamente un 75% de los países que forman parte de las Américas y que están bajo, digamos, las directivas de la OPS, el 75% tienen incorporada la vacuna de influenza, 37 de esos países la tienen incorporadas a los trabajadores de la salud, 36 de esos países a pacientes con enfermedades crónicas, 35%, no, 35 países lo tienen incorporado a adultos mayores, 34 mujeres embarazadas y 29 de esos países en chicos saludables. La finalidad siempre es evitar la influencia estacional y evitar los casos graves de gripe y sus complicaciones. Y en la actualidad, en la región de las Américas, 39 de esos países ofrecen la vacunación contra influenza de grupos de alto riesgo, que cada país define cuáles son esos grupos de alto riesgo, ¿sí? Entonces, la carga de enfermedad para la región de las Américas, ¿sí? En el año 2024 fue de 772.000 hospitalizaciones y entre un 5 y un 10% muertes respiratorias asociadas a influenza. La carga de enfermedad global anual es de aproximadamente 500.000 de casos por año, de los cuales el 10% de esos, perdón, de los cuales, bueno, más o menos son 5 millones de casos, de los cuales el 10% de esos casos se asocian a internación y muchos de esos pacientes, a su vez, un 5 o 10% a muerte. Esto es cómo está circulando en los últimos años, pero siempre recordar que lo que tenemos de predominio en circulación es la cepa A y que ya lo poco que circula de B no es una cepa, no está circulando la cepa Yamagata, está circulando la cepa Victoria. Esto mismo se repite en la Argentina. En la Argentina tuvimos este año un aumento de los casos de influenza. Cuando empieza a bajar la influenza A, empieza a elevarse levemente influenza B, pero fíjense que el peso de la distribución del virus B es muy bajo con respecto a lo que fue la circulación del virus A. La incidencia y los casos y las incidencias acumuladas de enfermedad tipo influenza por cada 100.000 habitantes ha ido variando a lo largo de los años, y el mayor número de casos lo observamos en el 2022 y 2024, siendo superado por las notificaciones del año 2016. Y tenemos distintos tipos de vacuna de influenza, ¿sí? Vamos a clasificarlas de acuerdo a si son vacunas adyuvantadas o vacunas de alta dosis, ¿sí? Vacunas trivalentes o vacunas monovalentes, vacunas aptas para ser utilizadas en lactantes y vacunas aptas para ser utilizadas en adultos. Entonces, nosotros tenemos disponible a nivel público la vacuna Fluxvir, que es una vacuna antiinfluenza trivalente, que se recomienda, está adyuvantada y se recomienda a partir de los 65 años por el calendario nacional. El adyuvantar una vacuna, ¿sí? Lo que nos permite a nosotros es tener durante mayor tiempo expuesto, ¿sí? El antígeno vaccinal al aparato inmunológico, permite además disminuir en muchos casos la cantidad de antígeno, y esto hace que en un aparato inmunológico debilitado, como es el aparato inmunológico de mayores de 65 años, tengamos una mejor respuesta a la inmunización de ese paciente. Por eso que en los mayores de 65 años tratamos de usar la vacuna adyuvantada, ¿sí? Que en la Argentina es la vacuna Fluxvir. Existe a nivel privado otra vacuna adyuvantada, también el adyuvante es el MF5661, es una vacuna trivalente del laboratorio Seqirus y se llama vacuna Fluad y está aprobada para ser utilizada a partir de los 50 años. Tenemos también disponible a nivel privado una vacuna que tiene mayor contenido de antígeno, no está disponible a nivel público del laboratorio Sanofi, la vacuna es Vuelta. Y después, a nivel privado también, tenemos una vacuna tetravalente que no está adyuvantada, que se puede utilizar a partir de los 6 meses de edad, que es la vacuna Flucelvac Quad, que es una vacuna que se desarrolla en cultivos celulares, no en embrión de pollo, y esta vacuna puede ser utilizada a partir, como ya les dije, a partir de los 6 meses de edad, está solamente disponible a nivel privado, pero es muy útil para la utilización en aquellos pacientes que han presentado reacciones anafilácticas o alergia a la proteína de huevo. Después tenemos vacunas trivalentes, disponibles a nivel tanto público como a nivel privado, y vacunas cuadrivalentes no adyuvantadas también disponibles a nivel público y a nivel privado, desarrolladas en virus de cultivo de
el virus está cultivado en embriones de pollo y estas vacunas, ya les digo, son muy útiles. Tenemos distintas presentaciones farmacéuticas. Las presentaciones para adultos que tenemos disponibles a nivel público es la vacuna Viraflu, ¿sí? A la dosis de 0,5 y esa misma vacuna trivalente no achivantada desarrollada en cultivo de embrión de pollo. También tenemos formas comerciales, formas disponibles a nivel público para lactantes menores de 35 semanas, de 35 meses, que la dosis de 0,25. Las vacunas tetravalentes no achivantadas solamente tenemos disponibles en la Argentina a nivel privado y también son desarrolladas en virus cultivados en embrión de pollo. Entonces, vamos a centralizarnos en las vacunas mejoradas para los adultos, la vacuna achivantada, que es la vacuna MF, la achivante es MF19, de las cuales tenemos disponibles una a nivel público, que es la vacuna Fluxvir, que se utiliza a partir de los 65 años, y una exclusivamente a nivel privado, que es la vacuna Fluad, que la ANMAT la aprobó para ser utilizada a partir de los 50 años. ¿Sí? Entonces, recordemos, vacuna trivalente, inactivada, desarrollada en embrión de pollo, ¿sí? Achivantada. Tiene una efectividad adicional para prevenir la hospitalización durante la temporada de influenza de un 25% más que la vacuna no achivantada en los adultos mayores. Y después, la otra vacuna que tenemos disponible a nivel público, es una vacuna, privado, es una vacuna no achivantada, que contiene 4 veces más la cantidad de antígeno vaccinal, está aprobada por el ANMAT a partir de los 65 años, y es la vacuna de Fluelda. Y esto permite la prevención versus a la dosis estándar de 24% más de gripe confirmada, 27% más de por hospitalizaciones por neumonía, problemas respiratorios, y 8,4% más que hospitalizaciones por cualquier tipo. En cuanto a la efectividad y a la eficacia, en los adultos ya dijimos desde un 70 a un 90% para prevenir la enfermedad cuando es una gripe no complicada en menores de 65 años. La eficacia para mayores de 65 años es de 58%. Recordar la posibilidad de utilizar en estos pacientes la vacuna achivantada, que nos permite aumentar esa protección y disminuir las hospitalizaciones. Recordar que tenemos el nombre a nivel público de la vacuna achivantada es Fluxvir, y a partir de los 65 años, y a nivel privado la achivantada Fluad, que la podemos utilizar a partir de los 50 años. Recordar que también para este grupo de etario a nivel privado podemos disponer de la vacuna de alta dosis. La vacunación antigripal debe ser efectuada en forma oportuna, idealmente antes del comienzo del invierno, que es la mayor etapa de circulación del virus influenza. Pero ustedes saben que, por ejemplo, la situación epidemiológica en los últimos años, luego del COVID, ha ido cambiando y muchas veces las autoridades de salud pública determinan continuar con la vacunación de influenza en los grupos de alto riesgo debido a la persistencia de la circulación. Entonces, muchas veces hasta que la autoridad sanitaria del país no lo determina, continuamos vacunando contra influenza debido a que esta sigue circulando. En la Argentina, las vacunas antigripales, ¿sí? De acuerdo a las recomendaciones, el lineamiento técnico 2025, deben vacunarse el personal de salud, las embarazadas en cualquier trimestre, las puérperas hasta 10 días por parto, los lactantes y niños de 6 meses a 2 años, las personas de más de 65 años y el personal estratégico. Todos estos grupos no requieren orden médica, mientras que las personas de 2 a 64 años con factores de riesgo sí requieren orden médica. La vacuna como indicación individual fuera de estas indicaciones del Ministerio de Salud puede ser aplicada a todos los grupos etarios a partir de los 6 meses de edad, independiente de sin límite de edad, independientemente de tener o no factores de riesgo. Pero estos son los grupos donde la vacuna está provista por el Estado nacional. Los factores de riesgo son los mismos factores de riesgo que tenemos para la enfermedad neumocócica, enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, pacientes hemato-oncológicos o trasplantados y otros pacientes que no están inmunocomprometidos pero que tienen riesgo aumentado, como son los obesos, los diabéticos, pacientes con insuficiencia renal crónica, los retrasos madurativos graves, los síndromes genéticos, tratamientos crónicos con ácido acetilsalicílico en menores de 18 años, tabaquismo y todas aquellas circunstancias donde pueda haber un factor de riesgo que aumente la posibilidad de tener una forma grave o que requiera hospitalización asociado posteriormente a complicaciones graves y muertes del virus influenza. ¿En qué casos está contraindicada la vacuna de influenza? Antecedentes de reacción anafiláctica en una vacunación previa contra la gripe o antecedentes de síndrome de Guillain-Barré dentro de las 6 semanas de haberse aplicado la vacuna antigripal y habiéndose descartado otras causas del síndrome de Guillain-Barré. ¿En qué casos vamos a tener precauciones y vamos a evaluar riesgo-beneficio cuando haya una hipersensibilidad a alguno de los excipientes o alguno de los componentes, como es el huevo, la proteína de pollo o la albúmina? En este caso, si es una hipersensibilidad, no estamos hablando de anafilaxia, porque en ese caso la contraindicaríamos, ¿sí? En el caso de hipersensibilidad, podemos vacunar en sitios controlados, bajo control médico, ¿sí? Y en aquellos pacientes con, digamos, un asesoramiento adecuado del médico alergista, y en muchos casos se premedica. Una opción para aquellos pacientes que tienen hipersensibilidad al huevo es la utilización de la vacuna en cultivo celular, que está totalmente aprobado su uso en pacientes que hubiesen tenido anafilaxia a la proteína del huevo. O sea, tanto se puede usar esa vacuna de cultivos celulares en aquellos que tienen hipersensibilidad como aquellos que tienen anafilaxia al huevo, ya que la vacuna no tiene ningún tipo de proteína, o sea, fue desarrollado en un medio de cultivo celular y que excluye totalmente ningún tipo de contenido de proteína de huevo. Y también es una precaución el paciente que tiene una enfermedad aguda grave, con fiebre, que esperar y citar para vacunar a corto plazo. Falsas contraindicaciones, conviviente con una persona inmunosuprimida, es más, es una indicación. Los convivientes con pacientes inmunosuprimidos deben recibir la vacuna antigripal, independientemente de la edad y que tengan o no ellos mismos patología de base. La HIV también, dijimos que es una indicación para recibir esta vacuna. La intolerancia al huevo, antecedentes de reacción alérgica no anafiláctica al huevo, en un ambiente controlado, se puede vacunar o puede recibir la vacuna de cultivos celulares. Tratamiento con antibiótico, convalescencia por enfermedad leve, no contraindica la inmunización para influenza. El tratamiento con corticoides, independientemente de la dosis, es una vacuna activada, la pueden recibir. Las enfermedades agudas benignas como la rinitis y el catarro, y por supuesto, el embarazo no solamente es una falsa contraindicación, sino que es grave no vacunar a una mujer embarazada. Las mujeres embarazadas tienen un riesgo aumentado de enfermedad grave por influenza, tanto en ellas como complicaciones graves asociadas con abortos, parto prematuro y mortalidad en el recién nacido. Resumiendo, la vacuna antigripal en el adulto es la mejor herramienta para prevenir la enfermedad influenza, permite reducir la incidencia, la internación, las complicaciones, las secuelas, las muertes asociadas por el virus influenza. Recuerden que previene, en cuanto cuando uno evalúa la efectividad, previene
la enfermedad de los adultos sanos de 70 a un 90%, previene de un 30 a un 70% para prevenir la internación por neumonía e influenza en los mayores de 65 años no residentes geriátricos, previene el 80% de las muertes de los geriátricos, de los ancianos internados en los geriátricos, la vacunación es anual, tiene que ser indicada al principio de la circulación, se debe vacunar mientras el virus esté circulando en aquellos que no la recibieron en tiempo y forma, dependiendo de la situación epidemiológica nacional o local. La duración, por lo tanto, la duración de la temporada de influenza es variable y no es predecible, y aquellas personas que se enfermaron de influenza en la temporada y no habían estado vacunadas, se les debe ofrecer la vacuna durante la temporada porque podría protegerla con otros virus de influenza en circulación, distintos a los que tuvieron. Bueno, vamos a hablar ahora de la vacuna del virus sincicial respiratorio en adultos, que es una vacuna recientemente aprobada por la ANMAT, recordando que la prevención del virus sincicial respiratorio hay que realizarla en las distintas etapas de la vida en base a los datos epidemiológicos, y para eso tenemos que conocer bien cómo se comporta el virus sincicial respiratorio. Tenemos desde el año 2024 la posibilidad de tener una vacuna para virus sincicial respiratorio, tanto para la inmunización materna como para la inmunización de los adultos mayores y adultos con patología de riesgo. Entonces, la única vacuna que está aprobada para la inmunización materna, tanto en Argentina como en algunos países de Europa y en Estados Unidos, es la vacuna bivariante no achuvantada, Abrixvo del laboratorio Pfizer, y la vacunación para el adulto mayor, ¿sí? Están aprobadas dos vacunas, una vacuna monovalente achuvantada del laboratorio GSK, que es la vacuna Arexvy, y la vacuna bivalente no achuvantada del laboratorio Pfizer, que es la vacuna Abrixvo. Estas dos vacunas se pueden utilizar en el adulto mayor. Esto va a depender de la carga de la enfermedad, del virus sincicial respiratorio, del desarrollo clínico en adultos mayores de 18 a 59 años, y siempre monitoreando los datos de la vida real y la epidemiología y el comportamiento del virus sincicial respiratorio. Recordar que la carga de enfermedad por el virus sincicial respiratorio afecta a todas las etapas de vida, en el nacimiento, con los casos de bronquiolitis por virus sincicial respiratorio, los lactantes y la infancia temprana, con los casos de sibilancias por bronquiolitis, en la niñez, en la edad adulta, las exacerbaciones de asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en los adultos mayores, la enfermedad respiratoria insidiosa, y en todos estos pacientes vamos a tener distintas estrategias, ¿sí? Recordando que hasta los 2 años, en algún momento, todos los pacientes van a tener una infección de mayor o menor envergadura por virus sincicial respiratorio, que la respuesta natural de la infección es una respuesta corta, es incompleta, y que se pueden producir reinfecciones a lo largo de toda la vida, y que los adultos mayores tienen un riesgo elevado de enfermedad grave por virus sincicial respiratorio, y aquellos que a su vez tienen patología subyacente, el riesgo es aún más elevado. En Estados Unidos se producen aproximadamente de 6.000 a 10.000 muertes por virus sincicial respiratorio, pero prácticamente multiplica por 10 la necesidad de hospitalización por virus sincicial respiratorio al año, y se producen aproximadamente de 1 millón y medio casos por año de enfermedad por virus sincicial respiratorio. En una revisión sistemática, ¿sí?, del doctor Lopardo, realizado en Latinoamérica, se observó que la hospitalización es más frecuente en adultos mayores, huéspedes inmunocomprometidos y pacientes con comorbilidad cardiovascular y respiratoria. Y en la Argentina, los grupos de edad más afectados con la carga de enfermedad por virus sincicial respiratorio son los menores de 4 años y los adultos mayores. Recordar que el virus sincicial respiratorio puede exacerbar enfermedades crónicas subyacentes, como es el infarto agudo de miocardio, los ACV, exacerbaciones de asma y EPOC, deterioro a largo plazo de la función respiratoria, con complicaciones respiratorias, neumonías, exacerbaciones del EPOC y secuelas cardiovasculares de la infección por el virus sincicial respiratorio, como son la arteriosclerosis, insuficiencia cardíaca congestiva y el incremento de infartos agudos de miocardio. Cuando nosotros comparamos la severidad del virus sincicial respiratorio con el COVID y con la influenza entre los adultos hospitalizados mayores o iguales de 60 años, es más probable que un paciente que tuvo virus sincicial respiratorio y se hospitalizó tenga requerimiento de unidad de cuidados intensivos y su evolución sea mucho más complicada y con un mayor predominio de mortalidad. O sea que, comparado con influenza y COVID, el que se interna y va a UTI tiene mayor probabilidad de muerte que el que fue a UTI por influenza o por COVID. Esto llevó a que las sociedades científicas se reunieran y establecieran lineamientos y con el consenso para determinar cuál es la mejor estrategia de la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en las distintas etapas de la vida. Y en la Argentina, la estrategia que estamos utilizando en este momento es la vacunación de la embarazada para prevenir la bronquiolitis y formas graves de la enfermedad en los lactantes pequeños menores de 6 meses, y la inmunización del adulto. En Estados Unidos, también el CDC recomendó, ¿sí?, en abril de 2025, la inmunización de los adultos utilizando cualquiera de las vacunas disponibles. Recordar que en las embarazadas solo podemos recibir la vacuna bivariante no achuvantada, Abrixvo, y en los adultos mayores podemos usar tanto Abrixvo como Arexvy. Las características de ambas vacunas, ¿sí?, en cuanto a la seguridad, la eficacia, la efectividad, son similares. Recordar que ambas vacunas están dirigidas al mismo antígeno viral, que es la proteína F de prefusión, y de la totalidad de las dosis administradas en estos pacientes, vimos que el perfil de seguridad es excelente, no se evidenciaron señales estadísticamente significativas sobre efectos preespecificados, incluyendo síndrome de Guillain-Barré, eventos neurológicos y eventos cardiológicos. Y cuando vemos qué factores están asociados a la enfermedad moderada o severa, que requieren muchas veces internación en unidad de cuidados intensivos, reitero, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, insuficiencia hepática crónica, los diabéticos, accidente cerebrovascular, enfermedad obstructiva crónica, inmunosupresión severa o moderada, enfermedades hematológicas, enfermedades neurológicas o neuromusculares, obesidad, la fragilidad característica del anciano mayor, o vivir en centros de internación o residencias prolongadas. Resumen, ¿a quién podemos utilizar? Las vacunas están aprobadas por la ANMAT y por la FDA para ser utilizado en los adultos mayores de 60 años. Entre los 50 y los 59 años están aprobadas ambas vacunas, y entre los 18 y los 18 años y los 50 años está aprobada solamente la vacuna bivariante no achuvantada para ser utilizada en pacientes de riesgo. Entre 50 y 59 años, ambas vacunas están aprobadas para ser utilizadas en pacientes con patología de riesgo, y mayores igual de 60 años se puede utilizar, tengan o no patología de riesgo, ambas vacunas.
Resumiendo los puntos clave de la inmunización del virus incisional respiratorio, la vacunación es un método eficaz para reducir el riesgo de enfermedad, disminuye la gravedad, ofrece una protección también a las poblaciones vulnerables a partir de los 18 años. Es importantísimo conocer cómo se comporta el virus incisional respiratorio en los adultos mayores para establecer las poblaciones de riesgo y aplicar medidas preventivas eficaces, como es la vacuna. Recordar que el virus incisional respiratorio, si bien lo tenemos presente en todas las etapas de la vida, son los lactantes pequeños y los adultos mayores y los pacientes con patología de riesgo los que tienen la mayor carga de enfermedad, y que esa enfermedad puede tener consecuencias significativas en personas de 60 años o más y en individuos de menor edad, precisamente que tengan condiciones médicas de riesgo. Y tanto la vacuna de virus incisional respiratorio que utilizamos en la embarazada como en los adultos, es importante que la misma se puede coadministrar con cualquiera de las vacunas del calendario nacional, y esto va a permitir informar a la población sobre la importancia de tomar medidas de prevención contra el virus incisional respiratorio y controlar la enfermedad en todas las etapas de la vida. Vamos a abordar ahora, ¿sí?, algunos conceptos, como les digo, muchas de estas vacunas que yo les estoy contando ya fueron desarrolladas en los distintos módulos, pero yo estoy enfocándome fundamentalmente en cuestiones relacionadas con los adultos y los adultos mayores. Entonces vamos a abordar ahora tétanos y enfermedad de pertussis en adulto. No ha habido tétanos neonatal en la Argentina desde el año 2007, donde se habían reportado 2 casos, y desde ese momento no tuvimos más casos de tétanos neonatal. Pero sí hemos tenido a lo largo de estos años casos de tétanos no neonatal, fundamentalmente en adultos mayores que no recibieron sus refuerzos de vacuna antitetánica como doble adultos o como DPT acelular. En las Américas, en los últimos años, hemos asistido a un aumento dramático de los casos de tétanos, y esto está muy asociado con las caídas de las coberturas de vacunación, no solamente en los chicos, sino en los adultos que no se aplican los refuerzos de vacuna antitetánica cada 10 años. Fíjense que en 2019, por tomar la etapa prepandémica, teníamos 15.000 casos, y ahora en el 2024, a nivel global, en el mundo, tuvimos casi 24.000 casos. Mientras que en las Américas, para el año 2019, tuvimos casi 500 casos, pero en el año 24 ese número se fue manteniendo estable, pero con el descenso progresivo de las coberturas, es esperable que este número se incremente. Por eso es importantísimo que todos los que estamos en relación con pacientes y con sus familias miremos ampliadamente el calendario de vacunación de esos adultos que llegan al consultorio y nos fijemos, entre otras cosas, qué vacunas le faltan y si tienen sus refuerzos, su esquema de vacuna doble adultos al día. Recordar que siempre en el manejo de las heridas de tétanos vamos a tener que limpiar, debridar, y tenemos que saber clasificar el tipo de heridas. Las que tienen mayor riesgo de tétanos son aquellas heridas por punción, heridas contaminadas por polvo, tierra, materia fecal, suciedad, heridas con tejidos desvitalizados, heridas por congelamiento, abulsión, aplastamiento, quemaduras y explosión. Y nosotros sabemos que el esquema básico de antitetánico, que siempre tiene que estar en paralelo con el esquema antidifterico, por eso no usamos vacuna antitetánica monovalente, utilizamos vacuna doble adultos o de PTA celular, ¿sí?, antitetánica antidifterica o antitetánica antidifterica y antipertussis. Podemos utilizar en el adulto una de esas dosis del esquema de 3 dosis como vacuna de PTA celular si disponemos del recurso, que el esquema es 0, 1 y 6 meses a partir de la segunda dosis. Ese esquema básico de 3 dosis va a ser el que nos va a permitir a nosotros determinar si un paciente con una herida, primero evaluar si tiene riesgo o no de tétanos, requiere refuerzos, no requiere nada, requiere aplicación de gamma más gamma globulina y preinmune antitetánica. Entonces, lo primero que vamos a hacer es clasificar el tipo de herida, si es una herida limpia o es una herida con riesgo de tétanos. Entonces, el otro punto es si tenemos un esquema desconocido de vacuna antitetánica, antihistérica, o si tenemos un esquema mayor o igual de 3 dosis. Si es una herida limpia y tenemos un esquema desconocido o menos de 3 dosis, vamos a iniciar esquema antitetánico, esquema 016, y no va a requerir el paciente gamma globulina. Si el que tenemos ese paciente con una herida limpia es de 3 dosis o más, ¿sí?, va a requerir vacunas si pasaron más de 10 años de la última dosis de ese esquema básico completo de 3 dosis, ¿sí? Por supuesto no va a requerir gamma globulina en ningún caso la herida limpia, pero vacuna, aunque tenga el esquema completo, si pasaron más de 10 años, le vamos a dar el refuerzo de doble adulto como corresponde. En el caso de aquellos pacientes con herida de riesgo, también, si el paciente tiene menos de 3 dosis y tiene un esquema desconocido, vamos a aplicar gamma y vamos a aplicar vacuna antitetánica. Entonces, ¿cuál es el único caso donde vamos a aplicar gamma globulina y vacuna? Aquel paciente con una herida con riesgo de tétanos que tiene un esquema desconocido o menos de 3 dosis de una vacuna que en su composición tenga toxoide antitetánico. Ahora, si es una herida con riesgo de tétanos y tenemos un esquema mayor o igual de 3 dosis, ¿sí?, si pasaron más de 5 años de la última dosis de ese esquema completo, le vamos a dar un refuerzo de doble adultos. Si pasaron menos de 5 años, aunque sea una herida de riesgo de tétanos, no va a necesitar vacuna antitetánica. Y en ninguno de los casos, ¿sí?, paciente con herida de riesgo de tétanos con esquema completo mayor o igual de 3 dosis, independientemente del tiempo transcurrido, vamos a requerir en ninguno de los casos la aplicación de gamma globulina antitetánica. Con respecto a la difteria, lo que sabemos en la actualidad, bueno, más allá de que es una enfermedad inmunoprevenible, que se necesitan dosis múltiples y refuerzos como tétanos a lo largo de los años. Ha habido brotes de difteria, ¿sí?, en los últimos años en distintos países del mundo, como Guinea, Nigeria, pero también hemos tenido casos de difteria en América, ¿sí? Para controlar esos brotes, la OMS ha trabajado ampliamente, trabajando con los Estados miembros en respuesta a los brotes, fortaleciendo los programas de inmunización de rutina para mantener alta la cobertura de inmunización y prevenir infecciones y muertes por difteria. Fíjense que los casos de difteria a nivel global se han mantenido, ¿sí?, entre 10.000 y 20.000 casos en la última década, y que la región de las Américas, lamentablemente, también, si bien ha disminuido el número de casos, tenemos aproximadamente de 50 a 100 casos anuales. La situación en la Argentina es que el último brote de 51 casos tuvo vinculado a un brote en Misiones. El 92% de esos casos se habían producido en la provincia de Misiones. Hasta el año 95 había menos de 5 casos por año. Y en el último caso fue relacionado al brote de Paraguay en el año 2003, que muchos de ustedes recordarán. En la Argentina, el último caso de difteria fue en el 2006, y en el 2019 tuvimos el último caso de difteria cutánea en un trabajador sexual. ¿Sí? Sí, se notifican periódicamente casos sospechosos, pero desde el año, ya les digo, 2006, que fue el último caso de difteria en la Argentina, no tuvimos casos de difteria, y en el 2019 que tuvimos una difteria cutánea. Ya les digo, en las Américas hemos tenido aproximadamente de 50 a 100 casos en forma anual, ¿sí?, algunos en República Dominicana, Brasil y Haití.
La enfermedad pertussis, que ya desarrollamos ampliamente en el módulo de pertussis al principio del curso, evidencia una alta carga de enfermedad en los países en desarrollo, sigue siendo una de las principales causas de muertes prevenibles por vacunación. La adecuada vigilancia epidemiológica de la enfermedad, la detección de casos, la identificación de áreas de alto riesgo, la detección de brotes. Ustedes saben que en este momento hay distintos brotes a nivel mundial y uno de los brotes que se está produciendo en la Argentina. Y después de muchos años volvimos a tener fallecimientos en lactantes pequeños por coqueluche. El brote en este momento es a expensas de Ciudad de Buenos Aires y conurbano, la región conocida como AMBA, y el brote en Tierra del Fuego. Estos brotes ¿sí? Han llevado a establecer distintas alertas. La OPS en junio del 2025 también emitió una alerta y esto se debe a la disminución sostenida de las coberturas de vacunación con un descenso profundizado durante la pandemia, pero que se mantuvo en los años posteriores. Si bien en el 2024 se observó un ligero mejoría en las coberturas, esto todavía no ha impactado y se observa un aumento en el número de casos de coqueluche respecto a años previos. Y esos, ya les digo, distintos países de la región han reportado ese incremento del número de casos. Entonces, frente a ese incremento del número de casos, se insta a todos los niveles globales, regionales y los equipos de salud, en el caso de Argentina, a fortalecer el monitoreo, el diagnóstico precoz, la notificación, las medidas de prevención y especial énfasis en la vacunación, no solamente de los niños, lactantes ¿sí? y adolescentes con vacunas con componente pertussis, sino fortalecer la inmunización de la embarazada, que ha bajado en los últimos años. Y esto ha determinado, sumado al aumento de la circulación, un aumento del número de casos en los lactantes menores que no están protegidos porque no fueron vacunadas sus madres, tampoco llegaron a tener su esquema de vacunación completo, y esto determina un aumento de ese número de casos en esos lactantes pequeños, con la considerable gravedad que representa la coqueluche en ese grupo etario, y el reporte de un brote que ha determinado la aparición nuevamente de fallecimientos por coqueluche. En la Argentina, la vacuna DPT acelular, que es una vacuna con componente pertussis acelular más contenido reducido de toxoide histérico y toxoide tetánico, se aplica a las embarazadas en cada embarazo, independientemente del tiempo transcurrido, a las adolescentes, a los adolescentes a partir del año 1998, ¿sí? Toda la cohorte de 1998 tiene que tener una dosis, convivientes con prematuros, en el momento de nacer tuvieron menos de 1.500 gramos, personal de salud cada 5 años, personal de salud que asiste menores de 1 año de edad, cada 5 años deben recibir DPT acelular. Acá les comentaba un poco los casos de fallecimientos por Bordetella pertussis, ¿sí? Dos menores de 6 meses, uno en el grupo de 6 a 11 meses y otro en el grupo de 12 a 23 meses, todos con madres sin vacunar o con inmunizaciones incompletas, y este número se ha incrementado en las últimas semanas a expensas del brote en Tierra del Fuego. Fíjense, desde el momento que se incorpora la inmunización materna, nosotros en el año 2011 tuvimos 70 casos de fallecimientos por pertussis en lactantes menores. En ese momento, en el 2012, se incorpora la vacunación materna a partir de la semana 20 de embarazo, y esto permitió un descenso de los casos de tos convulsa en los lactantes pequeños y una disminución de la letalidad por coqueluche en forma dramática que se mantuvo los últimos años hasta el brote de este año. Entonces, todas las embarazadas tienen que recibir la vacuna de DPT acelular en cada embarazo a partir de la semana 20, independientemente de haber recibido dosis previas, ¿sí? Con que se haya respetado el intervalo mínimo de un mes. A partir de la semana 20, la embarazada tiene que recibir una dosis de vacuna de DPT, y es lo que ha demostrado ser la estrategia más efectiva para prevenir la infección grave de pertussis en los primeros meses de vida. Bueno, entonces, para prevenir tétanos, ¿sí? Difteria y tos convulsa, tenemos disponibles la vacuna doble adultos y la vacuna de DPT celular. La vacuna de DPT celular se utiliza en las embarazadas en cada uno de los embarazos, independientemente de las dosis previas, pero se puede utilizar, si uno dispone el recurso, en un adulto como una dosis única de las que forman parte del esquema básico o en alguno de los refuerzos que deba recibir ese adulto. Ambas vacunas se caracterizan por tener una disminución del contenido de toxoide difterico y toxoide tetánico, y en el caso de la DPT celular se incorpora el componente pertussis acelular, que son el toxoide pertúsico, pertactina y fimbrias. Tenemos dos formas comerciales, una incorpora las fimbrias y las otras no. Ambas vacunas pueden ser utilizadas en los adultos y en las embarazadas. Entonces, nuevamente, para reforzar, embarazada a partir de la semana 20, contactos de recién nacidos menores de 1.500 gramos, lo que se denomina estrategia en capullo, puede utilizarse como una dosis de refuerzo o como una de las 3 dosis del esquema básico. La revacunación con DPT en cada embarazo, el personal de salud que asiste a los menores de 1 año la debe recibir cada 5 años, y el intervalo mínimo de 4 semanas con otro respecto a la última dosis de doble adulto. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora del triple viral en el adulto. ¿Sí? Recuerden que la eliminación del sarampión y el mantenimiento de la eliminación del rubiola y el síndrome de rubiola congénita en las Américas se logrará solamente si todos los Estados miembros cumplen con la vigilancia integrada de sarampión y rubiola y continúen llevando a cabo internaciones eficaces de inmunización, incluyendo el fortalecimiento de los servicios de vacunación de rutina y la ejecución de campañas de seguimiento. Esto incluye la inmunización del adulto. Ustedes saben que, lamentablemente, hace 10 días perdimos el estatus de que América esté libre de sarampión, y esto se debe fundamentalmente al brote en Canadá, que cuando el virus circula durante más de un año se pierde el estatus, y por eso que la región de las Américas ha perdido el estatus de región libre de sarampión, que ya se había logrado en los últimos años. Así que bueno, este brote estuvo, ya les digo, a expensas fundamentalmente de Canadá, que no lo pudo controlar y que persistió la circulación por más de un año, el brote de México, pero en los distintos países de Latinoamérica estamos teniendo brotes de sarampión. En la Argentina, el brote comenzó en el mes de junio, ¿sí? Y en este momento falta muy poquito para cerrarlo, no se han producido nuevos brotes en los últimos meses, por lo tanto, falta alguna pequeña cosita, pero ya estamos a punto de cerrar el brote de sarampión en la Argentina. Pero la región de las Américas, lamentablemente, ha perdido el estatus de región libre de sarampión, así que es fundamental para poder volver a lograr eso y evitar los brotes, que se apliquen 2 dosis de vacuna triple viral o doble viral a quien no pueda acreditar 2 dosis después del año de vida, a todos aquellos nacidos a partir de 1965. Y esta acreditación tiene que estar por escrito. No sirve, como ya lo repetimos muchísimas veces a lo largo de
de los distintos módulos del curso, el relato oral de yo estoy vacunado, yo tengo las dosis completas. No, si no está escrito, ¿sí? Tanto por un registro electrónico como por un certificado de vacuna o por la revisión de la historia clínica, si no está escrito en inmunizaciones, el relato oral no existe. Entonces, todos los adultos que nacieron a partir del 1 de enero de 1965 tienen que acreditar 2 dosis de vacuna triple viral o doble viral a partir de los 12 meses de vida. Entonces, siempre tenemos que verificar el esquema de vacunación, ¿sí? Y en las personas, ya les digo, nacidas a partir de 1965, tienen que acreditar las 2 dosis. Recordar, las puérperas deben recibir al egreso de la maternidad después de un aborto espontáneo la vacuna doble viral o triple viral. Los viajeros a zonas endémicas, ¿sí? Entre 6 y 11 meses inclusive tienen que recibir una dosis de triple viral. Los menores de 6 meses hay que sugerir aplazar o reprogramar el viaje al exterior y entre 13 meses y 4 años tienen que tener 2 dosis de triple viral. Y, a ver, tener el esquema de vacunación completo es fundamental, pero esto tiene que ir asociado y de la mano con intensificar la vigilancia epidemiológica de los casos sospechosos de enfermedad febril exantemática. Enfermedad febril exantemática es fiebre y exantema o sospecha clínica de sarampión rubiola. O sea, no hace falta pensar ninguna otra cosa más. Nosotros, desde el momento en que las poblaciones empiezan a vacunar, podemos tener casos de sarampión o rubiola modificados. Entonces, si hay fiebre y exantema, o yo sospecho que puede ser un sarampión o una rubiola, tengo que tomar las medidas, hacer la notificación, tomar las muestras de sangre, hisopado y orina, ¿sí? Hacer la notificación a la Autoridad de Salud Pública y estudiar ese caso para poder rápidamente, a más tardar dentro de las 72 horas, tomar medidas. No es necesario esperar el resultado del laboratorio. Si el caso es un caso sospechoso de sarampión o rubiola, hay que tomar medidas inmediatamente. Las vacunas prolongan y mejoran la calidad de vida en todas las edades. Sí, es fundamental que nosotros tengamos una mirada ampliada a ese adulto que concurre a la consulta médica, independientemente de la causa de la consulta médica, ver qué está pasando con ese adulto de la vacuna. Y el pediatra, como espectador privilegiado de ese grupo familiar, tiene que también tener una mirada ampliada en las inmunizaciones y ver qué está pasando con ese adulto que acompaña al niño y si tiene sus vacunas al día. Bueno, hasta aquí la primera parte. Vamos a tomarnos un descanso y vamos a proceder posteriormente a grabar el segundo tema de este módulo. Muchas gracias.